Amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Ustedes saben que nuestro lema siempre es trabajar por nuestros niños, sus familias, sus padres, sus madres. Y nosotros estamos insistiendo en un tema, ya varios lunes venimos trabajando sobre la importancia de la lectura. Y no podemos dejar de reconocer que si no tuviésemos la lectura, si no tuviésemos un libro en casa, realmente no estamos construyendo el futuro de nuestros niños. Y yo creo que eso tiene que quedar bien claro. Las familias que leen, aunque sea el periódico, una revista, aquello que realmente pueda llegar a sus manos, créanme, estamos construyendo un buen futuro para nuestros niños. La lectura es base en su formación, en la formación del desarrollo de su cognición. Sin ello sería muy difícil tener niños lectores. Y lógicamente los adultos también debemos leer, porque no es solamente que nuestros niños aprendan, los mayores debemos dar este ejemplo. Y justamente para tratar este tema nosotros hemos invitado, ¿no? Y hemos desarrollado dos temas. Uno que dice evolución y aprendizaje a través de la literatura y un cuento que te enseña a reciclar, siempre relacionado con la lectura. Ya está con nosotros para hablar de este tema está el señor Rafael Pajuelo Prado, gerente de proyectos institucionales Santillana S.A. Y con él justamente por el rubro que él se desempeña es que nuestro tema es evolución y aprendizaje a través de la literatura. Y estará con nosotros nuestra querida Maite Cortés, quien es coach, cuentacuentos y terapeuta de artes expresivas con un cuento que te enseña a reciclar. Nosotros la vamos a entrevistar por ese tema del reciclaje que está trabajando y que es muy, muy interesante. Y bueno, sin más ni más, les presento al señor Rafael Pajuelo, quien nos va a hablar, bueno, sobre como gerente de proyectos institucionales, pues de qué se trata todo esto. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente le agradecemos porque nosotros sabemos que ustedes andan siempre con muchísimos proyectos y queremos darlos a conocer porque para nosotros la lectura es muy importante y para Santillana aún más. Sí, claro. Clotilde, muy amable, gracias por la invitación. Ese es un tema muy importante, como bien decías, en el tema del desarrollo de un país, ¿no? Que los niños, que los jóvenes, que los adultos lean es la base primordial para una mejor educación. Y en un país en crecimiento como el que estamos actualmente, la educación tiene que ir de la mano con la inversión que se vaya a hacer, porque ya muestras, pues, ¿no?, de otros países cómo ha ido evolucionando y van yendo de la mano con el tema de la educación. Y como digo, es muy importante este factor, ¿no?, el tema de leer. Sí, ¿cómo es que Santillana, o sea, porque acá Santillana tiene varios rubros, porque hay uno de la primera lectura, hay otro que se encarga de desarrollar otros aspectos relacionados con la familia, la educación, ¿no?, textos escolares, que realmente están muy preocupados en toda esta innovación. Ustedes dentro de este rubro que tienen institucional, ¿cómo es que desarrollan su trabajo? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es lo más fuerte que tienen en este proceso? A ver, el área de proyectos institucionales dentro de Santillana es un área que está un poco respaldada con la responsabilidad social que tiene Santillana en el país. Nosotros, como Santillana, tenemos más de 30 años en el quehacer educativo. Somos un aliado estratégico de diferentes organizaciones públicas y privadas. El Ministerio de Educación es uno de ellos. Y entonces nosotros tenemos una visión, digamos, un poco amplia de lo que está pasando en el tema de educación. Y si nos enfocamos en el tema de lectura, hemos encontrado aliados muy fuertes que entienden que el niño tenga acceso a la lectura por intermedio de libros y diferentes propuestas es importante para mejorar la educación. Entonces, en base a eso, de encontrarnos con aliados estratégicos, es que hemos podido ir desarrollando distintos libros y formatos de libros, ¿no? Tú decías hace un momento que no importa qué cosa es lo que vayas a leer. Y es cierto, ¿no? La lectura es un tema de generar primero un hábito. Y el tema del hábito lo vas a comenzar a hacer crecer cuando te metas a leer primero un cómic y luego probablemente un libro de narrativa. Y te voy a contar una experiencia muy personal, ¿no? Y seguramente que eso pasa con muchos niños y jóvenes. Mi hija tiene 15 años y hace 4 años probablemente ella leía con mucho esfuerzo y los libros que le daban en el colegio.
salió esta saga de Crepúsculo, y a partir de ese momento mi hija lee libros muy pesados porque se metió en la lectura, le comenzó a gustar. Y seguramente que muchos niños han logrado ese cambio, ¿no? O sea, ya comienzan a leer una literatura más especializada porque les ha gustado meterse en un mundo de imaginaciones, de crear cosas. Un mundo específico, ¿no? Sí. Que no quita de lado que ya luego en la parte, digamos, pedagógica o educativa vayan a seguir leyendo, ¿no? Porque ya el hecho de que estén leyendo y que les guste leer y que comprendan lo que leen, que es la parte más importante, definitivamente, ¿no? Eso va a ayudarles al tema pedagógico, porque cuando estudien y lean un material educativo que les vaya a ayudar en la carrera, en la profesión, en el momento escolar, les va a ayudar a comprender claramente qué cosa es lo que están leyendo, y obviamente pues el conocimiento se les va a agrandar, ¿no? Hay diferentes aliados en el sector de educación, por la parte privada y pública. Como te decía, en la parte pública trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación. Somos, creo, uno de los principales proveedores de los textos escolares y los libros de plan lector, que actualmente son parte de las bibliotecas que el Ministerio de Educación está entregando, que es una política para nosotros de las mejores, porque era necesario que ya el país tenga una política de infraestructura, no solamente construcción, sino implementación de las escuelas, ¿no? Que va acompañado de una capacitación a los maestros, porque sin recursos muy poco se puede hacer, difícil, ¿no? Es difícil. Y creo que con este ministro Saavedra actualmente hay una política ordenada, hay una política en donde los colegios públicos están recibiendo los materiales adecuados y los alumnos están teniendo unas bibliotecas implementadas adecuadamente, ¿no? Y esto amarrado a las acciones que vienen haciendo algunos gobiernos regionales como Moquegua, en este tema de evaluación censal, tiene uno de los mejores niveles de comprensión lectora, y se está mirando, pues se está reflejando, ¿no? Que son alumnos que comprenden y que tienen un nivel educativo mayor. Lo están haciendo en diferentes gobiernos regionales, y con esa política creo que a un corto plazo vamos a cambiar estos índices, ¿no? Que tiene el país actualmente, ¿no? Pero eso es muy importante, porque además yo sé que dentro de este nivel ustedes también trabajan algo, y bueno, hay que insistir en el tema cuando hay algo positivo, ¿no? Parte de todo el desarrollo educacional, pero también tienen una base dentro de los requisitos que el país pues determina que es importante para el aprendizaje de los niños, pero avanzan junto con la tecnología. Entonces a mí me parece que eso es muy interesante, que el área de aprendizaje de los niños no solamente se quede, es importante tener un libro, eso jamás lo voy a dejar de reconocer, pero que la tecnología también vaya acorde con el desarrollo de las nuevas generaciones, no podemos quedarnos atrás, y ustedes son bastante de vanguardia con esto. Mira, al ser parte de una corporación internacional, todas las experiencias que tenemos en los distintos países son compartidas. Y lo que acabas de mencionar, el tema digital, es una cosa que en otros continentes se está trabajando hace mucho tiempo. Sin embargo, no deja de ser el libro, esta herramienta en donde tú inicias, juguete, como yo le digo, ¿no? Inicias esta aventura, ¿no? Tocar un libro o leer un libro es una experiencia que personalmente, y creo que la compartes, es un buen inicio. Estamos en una época en donde tenemos nativos digitales, son niños que antes de aprender probablemente a caminar ya saben manejar una tablet, ya saben cómo funciona el uso y manejo de estos dispositivos digitales, y encuentran el conocimiento. No soy un especialista que podría decir cuánto es mejor o peor el uso de un dispositivo móvil contra el tocar un libro, pero sé que le va a aportar. Y entonces, dentro de ese concepto, tenemos que ir avanzando y acompañándolos a estos niños y a estos jóvenes
a que puedan acceder a temas de encontrar un conocimiento en los dispositivos móviles, ya sea con juegos, ya sea con los e-books que están empujándose tanto en el mundo, pero que, digamos, no ha logrado que haya esta migración de un formato físico a un formato digital. Una cosa no reemplaza a la otra. No, definitivamente. Y no sé hasta cuándo o por cuánto tiempo pasará esto, pero hay muchos lectores que aún anhelan tener un libro y disfrutar abriendo el libro, ¿no? Rompiendo. Yo soy de ellas. Claro, es rico, ¿no? O sea, estos juguetes nuevos que te llegaron y que romperlo, no sé, muy fuerte o delicadamente y a partir de ahí comenzar a jugar, esa experiencia creo que no la encuentras aún en un dispositivo móvil porque es muy frío, ¿no? Yo soy de la generación que aún rompemos libros, pero sí disfruto también leerlo en una tablet, ¿no? Porque, claro, no puedes cargar con 10 libros o con 20 libros. En una tablet puedes tener mucha información y vas buscando también, ¿no? Y esa oportunidad también creo que te abre una nueva ventana al conocimiento, ¿no? No estoy en contra de ninguno de los dos. Yo creo que siempre hay que buscar la oportunidad para que puedas ir mejorando. Y dentro de esa experiencia de entrar al libro digital, en Perú hemos comenzado hace 2 años a pilotear un proyecto que se llama Compartir, que ya fue utilizado en países como México, Colombia, Chile, Argentina, inicialmente en España, y ahora lo estamos trabajando ya en Perú en una parte ya comercial donde accedes al libro desde un formato ebook, con dispositivos como tablet, como computadoras. Entonces tenemos que ir acompañando. La educación así evoluciona, crece, va cambiando y vamos a ir acompañando eso, ¿no? Sí, en realidad uno tiene que ir acorde con las nuevas generaciones. Son generaciones diferentes a las nuestras y lógicamente para ganar adeptos no importa la forma, lo importante es llegar a que el proceso de desarrollo de la vida, del futuro de nuestros niños sea con la lectura. Si es a través del medio digital, perfecto, lo importante es que se lea. Sí. Claro está, yo siempre voy a preferir un libro, pero somos generaciones diferentes y eso nosotros no podemos dejar de reconocerlo. Los chicos, muchos chicos que conozco, ¿no? Por el trabajo que uno viene desarrollando, pues prefieren leer los periódicos en términos a través del sistema digital y los medios han comprendido la importancia de esto. Y es por eso que todas sus noticias también están en el internet, ¿no? Y eso es un medio muy importante. Bueno, vamos a seguir conversando con Santillán, el señor Rafael Pajuelo, porque justamente vamos a hablar de los proyectos que tiene y que ellos van a continuar trabajando en ese sistema y probablemente nos den alguna sorpresa con nuevos proyectos que van a desarrollar, nuevos programas en los cuales se incluyen los proyectos y también vamos a hablar pues de que hace poco se presentaron estos 3 libros maravillosos y nos va a contar la historia de cómo es que se han logrado estos libros. Así que nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida.
Bueno, nos quedamos en averiguar un poquito cuáles son los nuevos proyectos que tiene Santillana. De repente también tiene programas. Señor Rafael, dígame, ¿cómo es que ustedes manejan todos estos nuevos proyectos? ¿Cómo es que se llega? De repente alguien está interesado en presentar un proyecto que de repente puede ser muy importante porque ustedes siempre invitan a que participen con sus ideas. Sí, claro. A ver, nosotros como empresa somos parte de diferentes organizaciones en el país y siempre dentro del rubro de educación, que es el core business de Santillana, nosotros vamos monitoreando siempre las experiencias de distintos países. Y lo que como mencionabas hace un momento, esta propuesta de San Isidro, es una experiencia que se ha trabajado en Bogotá en el Transmilenio, en México, en Barcelona, y la experiencia es justamente prestar un libro sin que tengas ningún condicional de garantía, sino solamente con la necesidad de que generes un hábito lector. En Bogotá, ¿cómo funciona esto? Tú subes al Transmilenio en una estación, coges un libro y lo que te dure el viaje que tú tengas de un lugar a otro, lo vas leyendo el libro. Y se deja en el otro... Y antes de que salgas de la estación, devuelves el libro. En este caso, San Isidro Lee es una propuesta de 5 libros que se han publicado, que van a salir bimensualmente durante todo este año, hasta que acabe el 2015, ¿sí? Que va acompañado con una serie de capacitaciones, presentaciones especiales que van organizadas en la Municipalidad con San Isidro, en la Municipalidad con Santillana, y que estos 3.000 libros son entregados en 5 puntos de San Isidro. Los ciudadanos que vivan en la municipalidad cogen el libro lo leen y apenas lo terminan, lo devuelven. Acá estamos trabajando 3 objetivos importantes. El primer objetivo es que los ciudadanos lean. Solamente eso, que lean y que generen un hábito lector. Segundo, la confianza que está entregando la municipalidad. Esta es una inversión de todos. Claro, definitivamente. Y este libro, que te lo presten a ti, yo estoy confiando en que tú lo vas a leer y lo vas a devolver. Porque el objetivo final de este libro va a ser que va a ser entregado a las bibliotecas de los colegios públicos de San Isidro. Entonces, claro, dirán, ¿no? Es un libro. Sí, aquí es un factor de confianza, como bien señalas, ¿no? Es un factor 100% y lo importante es que este libro sea leído y que probablemente una otra persona tenga una perspectiva y quizás si alguno de ustedes tiene pues un mensaje que colocar, escribirles, creo, ¿no? Sí. Escribirle al municipio, a Santillana, mostrando su interés, su inquietud o un aporte, porque todo ese aporte siempre es bienvenido, ¿verdad? Hay un Facebook creado, hay una serie de informaciones, de redes de contacto que ha generado la municipalidad con Santillana, para que justamente recojamos toda esta información. Si les gustó el libro, qué propuestas de títulos deberíamos traer, qué autores deberíamos traer, literatura infantil, juvenil, para adultos. La idea es que nosotros con este proyecto generemos una red de bibliotecas en todo el país, que todas las municipalidades se unan a este proyecto. La siguiente municipalidad, bueno, es una primicia en todo caso, vamos a salir con la municipalidad de Rímac. Hoy día justamente tenemos una presentación de ese proyecto. Rímac también es parte de ese proyecto Rímac Lee. Y tiene una población infanto-juvenil bastante alta. Muy grande. ¿No? Tú mencionabas qué tipo de proyectos son los que apoyamos. Nosotros apoyamos proyectos en donde el niño, el joven, el libro sea parte de un cambio. Cierto. Te comenté hace un momento que nosotros sacamos un libro con una organización en donde el niño es el agente de cambio. Y claro, este libro está en zonas podemos alejadas, mencionar, ¿no? Porque ellos también trabajan con nosotros en los diferentes proyectos, que es World Vision. World Vision es una organización que cree que los niños son un agente de cambio y justamente son niños que vienen de provincia a la ciudad y que se encuentran en una realidad en donde no tienen ninguna condición de desarrollo. Entonces, World Vision los acoge
y los forma de tal modo que son líderes de su comunidad. Y si nosotros en este momento no formamos a líderes en nuestros niños y nuestros jóvenes, ellos son el próximo ciudadano, 10, 15 años, son los que van a gobernar y van a decidir sobre las políticas públicas, sobre los cambios que se va a lograr en el país. Si nosotros no los formamos ahora, bueno, ya nos espera muy poco, ¿no? Sí, dentro de un futuro político y de cambios, ¿no? No, felizmente que ese es un pensamiento que está cambiando y lo cual me parece muy interesante, ¿no? Antes decía, son el futuro de los niños, el futuro del país, pero el futuro del país comienza hoy día, cuando nace. No podemos esperar a que tenga 15, 20, 100 años para comenzar a apoyarlos en su formación. El niño tiene que ser formado desde el vientre de la madre. Y yo creo que ese es un concepto que muy poquito a poco va cambiando, pero lo importante es que va cambiando. Entonces, sigamos hablando de los proyectos que ustedes tienen. Hay un tema, dentro del tema de formación también, que hemos ido trabajando mucho y es el medio ambiente, ¿no? O sea, hace poco ganamos el primer Premio Nacional Medioambiental con un libro. Mira, con un libro escrito por un autor de la casa que se llama La Osa Milagros, y justamente La Osa Milagros es en base a un oso nativo del Perú, que es el oso de anteojos, nativo del Perú, que tiene una reserva en Chaparri. Y es una historia contada para niños. Ah, qué bonito. Y dentro de este tema de medio ambiente que fue hecho en la COP20, este primer evento medioambiental, este libro ganó porque es una realidad. Si nosotros no conservamos nuestras especies nativas, no conservamos el medio ambiente, vamos a dejar, o sea, no estamos hablando de muchos años, en 5 años van a dejar de desaparecer muchas especies, se va a descongelar lo poco que queda en los nevados en el país. Entonces, si los niños no toman conciencia y los jóvenes peor y los adultos no hacemos algo ahora, realmente vamos a tener un problema muy grave. Entonces, hemos apoyado en el tema medioambiental, hemos apoyado en el tema de nutrición en primera infancia, hemos trabajado un proyecto con Cuna Más, que es las cuidadoras han contado sus historias, que en alianza con Santillana se han transformado en cuentos. Hemos participado en el tema de bilingüismo, en el idioma aguajún, en toda la zona de Santa María de Nievas. Participamos en un encuentro en donde se hablaba sobre salud y educación infantil, y los profesores aguajún nos decían, claro, nosotros queremos que la educación mejore en nuestra zona, pero no tenemos material educativo. Las herramientas, ¿no? Y el único modo de que hagan un material educativo, pues cuéntanos su historia. Fuimos por hacer un tema y terminamos haciendo libros con ellos. Hicimos una antología aguajún en alianza con el Ministerio de Educación. Entonces, el libro es una herramienta que te permite tocar diferentes áreas, y te va a ayudar a formar a estos niños y jóvenes. El libro sigue siendo el principal aliado para la educación en el país. Definitivamente. Y sin libros creo que vamos a hacer muy poco. La educación va cambiando, va mutando, pero los libros van a seguir siendo siempre este compañero. Y yo lo que desde aquí hago es un llamado a las organizaciones privadas que deseen trabajar en mejorar el acervo literario del país, que seamos sus aliados, los vamos a acompañar, vamos a apoyarlos. Santillana, dentro de su visión, está a mejorar la educación en el país, y espero que podamos trabajar con diferentes organizaciones más para poder mejorar el nivel en el país, ¿no? Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. Nosotros somos aliados de todo aquello que quiera apoyar y ayudar a sus niños a ser mejores. Yo creo que el contexto es eso. Sí. Y yo pienso que si hay una organización dispuesta a colaborar, a apostar por aquellos programas, proyectos que van a mejorar el futuro de nuestros niños, yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo realmente, y yo voy a invitar a todas las personas que tengan algo en manos, que entren a la página de Facebook de ustedes, donde puedan comentar, porque obviamente probablemente hayan unas buenas cantidades de recomendaciones o de estímulos bastante interesantes para que puedan desarrollar. Y sí, yo te voy a agradecer, por favor, que hagas una invitación a todas las personas, y sobre todo a apostar por el futuro de nuestros niños,
un mensaje de parte tuya. Mira, como te decía, gracias por la invitación y creo que esta es una de las mejores ventanas. Primera infancia es un sector en donde debemos trabajar un poco más que nosotros, porque a partir de ahora es que vamos a poder recoger frutos muy pronto, pero con un cambio. Entonces, a las organizaciones que estén involucradas dentro de la parte de responsabilidad social, dentro de sus proyectos educativos, Santillán es una empresa que trabaja con ellos y que siempre vamos a escuchar propuestas nuevas, porque, como lo dije hace un momento, la educación va cambiando. Cierto. Y las necesidades son distintas en cada región del país. Entonces, los invitamos a compartir con ellos estos proyectos y ser sus aliados. Perfecto, muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Realmente nos están dando no solamente una puerta, ventana, huequitos, todo sí, para poder trabajar en favor de nuestros niños. Y la mejor forma de trabajar en favor de nuestros niños es a través de la lectura. Créanme que la capacidad de raciocinio, el desarrollo de cognición de nuestros niños solo se logra con un buen libro en las manos. Y estos libros tienen que estar de acuerdo a la edad de nuestros niños. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Siempre que ustedes tengan una novedad, bienvenidos. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida con nuestra siguiente invitada. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia. Bueno, y ahora ya corriendo como es Maite, corriendo con ella,
agitándonos el ambiente, pues está nuestra querida Maite Cortés. Bienvenida, Maite, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Clotilde, como ustedes saben, por la invitación. Bueno, Maite es nuestra amiga que siempre nos apoya en este cuento que significa leer. Entonces, utilizo, ¿no?, parte de todo lo que tú haces. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que estás haciendo de novedoso? Porque yo ya lo sé, obviamente, pero me gustaría saber que nos cuentes, Maite, cómo es que vienes innovándote periódicamente, porque eso es lo importante de una profesional, que sea innovadora dentro del principio de la lectura. Exacto, bueno, lo que ha pasado es que estoy cada vez abriendo más el proyecto Te Cuento que me reciclo, justo para que lo conozcan, está aquí, ese es mi loguito, Te Cuento que me reciclo. Es una apuesta que integra muchas cosas, integra muchos servicios, consultorías, talleres, terapias de artes expresivas y espectáculos. Espectáculos para el público infantil y para el público adulto. El del público infantil tuve el honor de que el Centro Cultural Británico... Aquí, a ver si lo podemos ver. El Centro Cultural Británico, el más chiquitito que está aquí. Ya, el Centro Cultural Británico en sus auditorios descentralizados me invitó a presentar la propuesta para niños. Hemos estado los sábados 5, 12 y 19 en San Juan del Lurigancho, La Marina, en sus auditorios de Pueblo Libre, San Borja. Y es una experiencia muy linda porque justamente la intención de esta propuesta es de acercar cada vez más la terapia de artes a las personas, ¿no?, desde espacios no convencionales, porque usualmente una persona a veces espera estar muy mal o que el colegio le diga al niño, no, le diga a los padres, tienes que, ¿no?, tomar las medidas del caso, como digo a veces, y esperan momentos así para... Cuando el momento es dramático y no necesitamos no llegar desde a la prevención, ello, ¿no? No desde Sí, la prevención, exacto. ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho presentar esta propuesta en ese marco. Las personas, las mamás al final de la experiencia me decían, ¿cómo hago para que desarrolle sus habilidades sociales?, ¿no? Porque un poco en el cuento, bueno, el cuento se llama también Te Cuento que me reciclo, como te decía, es un proyecto que incluye, con el que he intentado agrupar todo lo que he venido consolidando en estos años. Entonces, Te Cuento que me reciclo también es el cuento que me ha inspirado para hacer el espectáculo, y justamente habla de eso, ¿no?, de una familia donde el niño hijo único, ¿no?, pese a que a las profesoras, las tutoras le recomiendan a los papás que tomen las medidas del caso, ellos dicen, ¿no?, a ver, René, ven para acá, 50 centímetros, está perfecto, a ver, vamos a pesarlo, 30 y tantos kilos, perfecto, ¿no? Esas medidas del caso, ¿no? Y siguen tomándole las medidas en términos de qué tanto come, qué tanto, ¿no?, qué tanto crece. Lo que se ve, lo tangible, ¿no? El lo cuerpo que se puede físico, tocar. ¿no? Daria Halfrin habla de 4 cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo mental, ¿no?, que es en lo que se queda la mayoría, físico y mental, ¿no?, que aprenda más y que esté bien, que crezca bien nutrido, rosadito, ya está, ¿no? Pero y el cuerpo emocional y el cuerpo energético o espiritual, ¿dónde está?, ¿no? Entonces me gustaba porque al final de la presentación mi mamá estuvo en la última fecha y me decían, me gustaba ver que vinieran en familia, porque el espectáculo es para el público familiar, y al final las mamás se acercaban, ¿no? Y eso era muy, muy significativo para mí, porque siento que realmente está cumpliendo su objetivo, acercar la terapia de artes como un servicio más que no requiere ser buscado en casos extremos, ¿no?, que desde la prevención funciona bastante mejor. Lo que pasa es que hay un tema que yo creo que todas las mamás sabemos, que es muy difícil identificar una problemática. Y muchas veces no queremos reconocer que nuestros niños tienen un problema que se ha presentado, y ojo, el niño nunca es el problema, es el entorno del niño el que tiene la problemática, y él simplemente es el resultado de ese entorno. Entonces yo soy una peleadora continua, constante, de que no existe niño malo, no existe niño malcriado, no existe niño caprichoso. El entorno lo ha convertido en malcriado, en caprichoso, en engreído, en hacer lo que le da la gana. Porque llegado a una etapa, cuando ya los papás consideran que se les escapó de las manos, comienzan a ver al niño con cierto reto, con cierto fastidio, porque ellos
los papás tenemos miedo de enfrentar esas situaciones y lógicamente no lo queremos reconocer. No queremos reconocer que es una problemática que infelizmente la hemos producido nosotros. Nosotros digo, la familia, el entorno, el medio donde el niño vive. Entonces, la prevención no existe. ¿Cómo hacer para que los papás reconozcan primero su responsabilidad? Porque ahí está el problema. Y segundo, cómo actuar directamente con los profesionales para que nos ayuden a nosotros los papás a resolver el problema que nuestro hijo está manifestando y que es el problema de la familia. ¿Cómo hacer? Y a través de tu cuento tú estás rescatando eso. Entonces, ¿cómo lo enfocas, por ejemplo, para decirle a los papás, escuche, no es un niño, son los adultos? Bueno, en primer lugar, la primera institución es la familia. Cierto. Pero a veces en la familia, si me criaron así, y así criaron a mi mamá, y así criaron a la abuela, entonces como que a veces, bueno, eso es así, pues, es así, ¿no? Y no se cuestiona. Pero la segunda institución fundamental para el niño es la escuela. Exacto. ¿No? Entonces ahí las profesoras, obviamente, no siempre, justo tengo a veces pacientes que no siempre lo detectan a tiempo, ¿ya? Pero sí, sobre todo si son muchos niños, en fin, pero cuando ese es el segundo lugar donde se detecta o donde se manifiesta porque el niño está expuesto a personas de su misma edad, en donde no es que, ay, bueno, ya que coma, bueno, ya que no coma, o sea, en la institución hay otros niños que quieren lo mismo que él, ¿no? O la profesora no está a la total disposición de Cierto, un de niño, cada sino uno, de ¿no? los 30. Entonces, o a veces, ¿no? Un poquito más. A veces un poquito de 35, ¿no? Y esos 5 son, ¡ay!, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces ya es el colegio el que deriva o sugiere, ¿no?, a los papás, o a veces ya les dices un imperativo que tenga un acompañamiento. Y a veces también es importante cómo se va trabajando el tema en paralelo a los papás, porque usualmente efectivamente en el colegio se detecta, o los papás dicen no quieren jugar con él, usualmente dicen así, no quieren jugar con él, o sea, no es ¿por qué tú no puedes jugar con los demás? Sino es no quieren jugar con él, ¿no? Como si, pero bueno. Es que no se ve la dimensión. O no queremos, ¿no? Usualmente no queremos porque no solamente es mirar el tema en él, sino es empezar a cuestionar y a reacomodar muchas cosas. Y es un proceso permanente, o sea, no es que dices ya todo está, no, llegan situaciones detonantes que hacen que, ¿no?, vayamos dándonos cuenta de determinados cambios en él. Y lo que yo veo es justamente eso, que cuando desde la terapia para niños permanentemente se solicita el acompañamiento en reuniones con los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido es una doble vía y en ocasiones también es conversar con las profesoras, ¿no?, sobre cómo va avanzando esto. Entonces, es un triángulo, ¿no?, de padres, colegio y niño, porque a veces en la casa es perfecto, ¿no? No se le mueve ni el pelo. Ni respira. No, entonces sí, pero está atemorizado, claro. ¿no? Es libre, en el colegio de repente es más libre, ¿no? Entonces hay un comportamiento aquí, otro comportamiento allá, y en el marco de la terapia, ¿no?, estas cosas van aflorando y dices, no, pero si no se porta mal, pero ¿por qué allí? Aquí sí que... Entonces, como es un espacio tan libre, a veces los niños terminan sintiéndose en esa comodidad de poder ser simplemente, ¿no? Y nosotros acompañamos eso. Yo me siento muy agradecida de que TAE Perú, después de haberme formado, ¿no?, me invitara a formar parte de este grupo de terapeutas allí. Tenemos grupos terapéuticos para niños de 4 a 6 años y de 7 a 9 años. Son grupos muy chiquitos y para mí ha sido muy enriquecedor aprender a conocer a los niños desde este otro lugar tan íntimo, porque cuando me presento con los cuentos, pues puedo atender a todos los niños, ¿no? Puede ser de 180, 30, 70, claro, ¿no? Y sí, igual intento formar vínculo, pero obviamente tener este espacio... Es un poco más complejo, es, ¿no?, maravilloso. Claro. Es maravilloso. Realmente. Porque además, cuando es un grupo pequeño, tú puedes realmente conocer y llegar a cada uno de los niños y a las familias. Y a las familias les interesa eso, que la persona que en términos puede apoyarlos, ayudarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo
En tu caso, tú lo que haces es dar herramientas, instrumentos para que la familia resuelva su problemática y no esperen milagros de un terapeuta o de un consejero, porque el milagro lo hace la familia, el milagro lo hace el colegio, el milagro y lo hacen para el niño, para un mejor desarrollo. Realmente, ojalá y nuestros colegios pues tuviesen un número limitado de participación. Yo creo que la recomendación en muchos lugares es de 25 niños por sala y eso no necesariamente es una realidad por la falta de profesores, porque nuestros colegios no están preparados para recibir números chicos de estudiantes, en fin, ya esa es otra problemática. Pero sabes, también yo pongo en valor a mis colegas egresadas de TAE, que además son educadoras la mayoría, cómo han ido ganándose ese espacio en el colegio, ¿no? Y por ejemplo, la mayoría profesoras de arte han ido ganándose el espacio de ahora, este es el espacio de la terapia de artes, ¿no? Ya no solamente es la clase de arte, sino tutoría, pero desde la terapia de artes. Y yo felicito a mis colegas por haberse ganado y conquistado ese espacio y que los niños lo valoren tanto. O incluso algunas me dicen, ¿no? Como parte de mi clase, una profesora de música, como parte de mi clase de música, de repente empezamos a explorar con otras cosas y me van contando cómo se sienten y hablamos de sus miedos y le dicen, otra vez, profesor, otra vez, eso que nos hizo con la telita, ¿no? y le van pidiendo porque es un espacio que se necesita y yo creo que por un lado tiene que ver con el profesional que incorpora otros aprendizajes y está en permanente capacitación, ¿no? Y por otro lado es este apoyo con el que se puede contar desde las direcciones, ¿no? Porque es también institucional el permitir, así como conozco colegas a las que no se les ha permitido y dicen no. O sea, ¿cómo No van a va. venir? No va. Las normas son y se bloqueó. Así también felicito estos espacios donde sí se permite, donde hay más flexibilidad y se entiende que estamos en un momento efectivamente de cambio, ¿no? De cambios a nivel, en los 4 cuerpos. Sí, además porque no podemos olvidarnos, y eso es algo que tú vienes desarrollando en todos los trabajos que realizas, que las generaciones pasan, las generaciones evolucionan y probablemente tú que eres una muchacha joven, sabes, sabes perfectamente que tu desarrollo ha sido totalmente diferente al mío y probablemente yo tenía un desarrollo totalmente diferente al de mi madre, al de mi abuela. Y los desarrollos que tiene tu hija y las generaciones que vengan con tu hija van a ser totalmente diferentes y los profesionales tenemos la obligación de prepararnos para trabajar con ellos, lo que siempre decimos, su mejor futuro. Y no podemos simplemente esperar que los milagros sucedan de por sí. Hay que rezar para tener los milagros. Y ese rezar significa trabajar y trabajar muy duro. ¿Cómo es que te inspiraste para desarrollar esta historia? Porque era lo primero que quería contarte y nos vamos a todos los caminos. ¿Cómo me inspiré para hacer Te cuento que me reciclo? Sí. Bueno, Te cuento que me reciclo tiene 2 etapas, ¿ya? Una que forma parte de la historia de este conito que ven acá, este conito chiquitito, este cono. Así nació. Me invitó la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Universidad Católica en el 2010 a hacer una presentación de cuentos para los niños que todavía mantenían ciertos temores y secuelas, ¿no? del terremoto que hubo en el sur de nuestro país. Y me dijeron, no solo queremos que vayas y cuentes cuentos, sino que cierres con alguna experiencia significativa para estos niños. Entonces yo decía, ¿qué les llevo que sea coherente con lo que están viviendo y que les aporte? En esa época todavía yo, mi camino como terapeuta lo venía postergando desde el 2004, ¿ya? Y estamos en 2010, imagínate, ¿ah? Y dije, bueno, trabajemos con lo más barato que puede haber, conos de papel higiénico, porque hasta las botellas te cuestan un sol o encontrarlas es más difícil. Un cono de papel higiénico, ya está, con eso. Y armé mi kit, llevé mis conos, plumones y con eso trabajamos un poco que después de la experiencia de escuchar historias creáramos un personaje y en esa época decidí que el personaje fuera un ángel porque creo que los seres espirituales están atentos a escuchar nuestros llamados, ¿ya? Y decidí que fuera un ángel, una mariposita, pero algo que vuele, o sea, como que más allá, que poder ver en perspectiva. Mi intención... Un etéreo. Mi intención es que cuando se vuela, ¿no? y las personas que viajan en avión o que hacen parapente,
o que simplemente te subes un cerro, ¿ya? Miras desde arriba y todo se ve más pequeño, ves como en perspectiva, desde otro lugar. Entonces, esa era mi intención, que este personaje pudiera mirar las cosas desde otro lugar y no solo desde donde te había platado, ¿no? Bueno, entonces, así nació esta primera etapa y fue surgiendo desde cómo este cono decidió ser un ángel, y así nació esta primera historia que ha ido creciendo y ahora... emocionada, digo, es el espectáculo, ¿no? Te cuento que me reciclo para niños, público familiar, el espectáculo. Pero la segunda parte, porque hay dos. La segunda parte está relacionada con mi tesis, que presento pronto. Mi tesis como terapeuta de artes expresivas, ya para egresar formalmente, porque yo ya egresé, pero egresar formalmente. O sea, para que tengas el cartón. Sí, y además también para viajar a Suiza, con lo cual deseo aplicar a la maestría como terapeuta de artes en el 2016. Entonces, te cuento que mi reciclo eso ya es una cuestión muy autobiográfica para adultos. Cierto. Sí, lo pienso presentar el próximo año. Como cuento y como espectáculo, pero bueno, ya eso ya te lo contaré como primicia después, pero sí, eso es un proceso mucho más adulto, porque me interesa que no solo quede en el niño interior. Yo siempre trabajo con el niño interior de los adultos, pero ya después de haber egresado como terapeuta y haber hecho tanta reingeniería en mi propia vida para ser cada vez más coherente, decidí ir al adulto del adulto, ¿no? Al adulto de la persona adulta. Y eso es un proceso más intenso, que ya también viene. Bueno, sí, es una promesa que queda para que cuando ya esté formalmente desarrollado todo, vengas a hablar con nosotros. Vamos a seguir hablando un ratito, nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Maite Cortés. Los seres humanos formamos nuestros hábitos alimenticios hasta los 10 años de edad. Pasados los 10 años de edad es muy difícil cambiar los hábitos alimenticios, y como consecuencia de ello, no solamente las preferencias gastronómicas de placer de comer, sino también tiene que ver con el tema de la alimentación, de la nutrición. Pero hay una esperanza, está justamente en los niños que hoy en día están naciendo, que están comenzando a crecer, que se están formando, no solamente en las aulas, sino también en sus propios cuerpos. Todos tenemos una gran responsabilidad, desde padres, desde tíos, hermanos, mayores, sobre los pequeños. Si no queremos niños que se duerman en clase, si no queremos peruanos pequeños, por debajo de la estatura promedio, como no lo eran antes, como no lo eran hace más de 1000 años, personas fuertes, inteligentes, porque la inteligencia también tiene que ver con la alimentación. La biodiversidad peruana tiene alimentos, tiene elementos importantísimos para la nutrición, para la buena nutrición de nuestros hijos, de nuestros niños. Corresponde a nosotros acercarle a ellos estos productos, dárselos a comer, a probar, incluirlos en su dieta, porque va a ser la única forma que, pasada esta niñez, para ellos sea hábito consumir todos estos productos. La alimentación de nuestros hijos está en nuestras manos. Bueno, con Maite siempre continuamos hablando en el entretiempo y nos quedamos calladitas a la hora de empezar con ustedes a trabajar, y siempre todo realmente, como dicen los colombianos, muy rico, muy delicioso. Y bueno, ella quiere saludar a alguien muy especial por todas razones importantes, y yo le digo, es tu casa y tú puedes hacer aquello que consideres importante.
Maite, tienes 1 minuto para saludar a esa persona importante de tu vida. Bueno, yo quiero saludar a mi hija Alexia, que hoy, 21 de septiembre de 2015, cumple 17 años. Preciosa, gracias por ser quien eres y por permitirme conocerte de la forma en que me permites conocerte. En medio de la adolescencia, como mamá, me siento profundamente agradecida por el maravilloso regalo que me ha dado la vida con tu presencia. Bueno, ella no lo ha querido decir, pero hay otro regalo que la niña le ha dado. Ella ha ingresado a la Universidad Católica en la Facultad de Psicología. Sabemos que no es muy fácil y ella señalaba, creo que hice bien mi trabajo. Yo creo que todas las mamás que logramos que nuestros hijos caminen por la vida derecho, como decía mi madre, podemos sentirnos felices pensando que realmente hicimos una buena labor, y te felicito como mamá, Maite, porque este es un logro muy, muy, muy importante, especialmente cuando vemos el resultado tangible en nuestros niños, ¿no? Y que Dios la guíe y la ilumine en este camino. Y ahora vayamos a nuestra historia, a este reciclaje, que la palabra a mí me llamó mucho la atención porque indica muchas cosas. Y en esta terapia, ¿qué es lo que reciclan? Bueno, te cuento que me reciclo cuando trabajamos en terapias individuales o en terapias grupales. Fundamentalmente me interesa trabajar realmente con materiales reutilizados en buen estado, porque a veces ya, si tú dices, te dan la bolsa de basura. No es así exactamente, ¿no? Es trabajar con materiales reutilizados en buen estado, ¿no? Y me gusta porque lo trabajo en varias líneas. Actualmente el taller se está dictando en la Universidad del Pacífico, para los jóvenes lo ofrece el Preboste, que es la casa del estudiante de la Universidad del Pacífico, y los estudiantes lo llevan como un electivo de entre sus paraacadémicos. Y yo estoy muy, muy, muy contenta con los resultados porque trabajamos con revistas, con conos, y los conos se van transformando en objetos de malabares, y los conos se van transformando, ¿no? Adquieren otra vida. En las páginas de sus historias, y los conos se van transformando en las portadas de esas historias, pero fundamentalmente lo que me gusta es cómo vamos acompañando y cómo algo que iba a ser tirado al tacho de basura se convierte en algo realmente significativo, porque lo que los invito a trabajar, cada quien a su ritmo y a su tiempo, no obligo en este sentido a ingresar en mayores niveles de profundidad, aunque algunos sí lo hacen. Y no es competitivo, ¿no? No, la idea es que cada quien trabaje el tema que más le interesa desarrollar, y vamos por aquello que le gusta más de estar, ¿no? Y aquello que no le gusta tanto de estar en la universidad, ¿no? Y cómo podemos ir trabajando esas emociones para que se conviertan en la carnecita de la estructura del cuento que vamos desarrollando de manera muy creativa, muy lúdica. Me gusta eso, o sea, los materiales, si el cono sigue siendo el caballito de batalla, me encanta cómo se ha ido transformando, porque, bueno, además de te cuento que me reciclo, en paralelo, y todavía eso está no tan incipiente, pero está también con fuerza, te cuento que me renuevo, o sea, porque esto parte de mirar hacia atrás, ¿no? Tomar lo que ya se utilizó, y te cuento que me renuevo es, bueno, ya vi todo lo de mi pasado que puede ser reutilizado, pero llega un momento en que te das cuenta que ya no quieres seguir reutilizando, sino quieres cosas nuevas. Pero para poder llegar a cosas nuevas en la vida hay que primero mirar qué es lo que sí, qué es lo que no, y una vez que ya agoté posibilidades desde aquí, pues miro hacia adelante, y te cuento que me renuevo es lo próximo que viene, ¿no? Sí. Es como tener una coladera, ¿no? Aquello que vas a utilizar se queda encima, y aquello que ya fue utilizado, muchas gracias por haber estado con nosotros, sigue su camino. Exacto, ¿no? Claro, pero eso llega es muy un momento importante. Llega un momento en el que sí, pues, pero y ahora para seguir hacia adelante necesito cosas nuevas, porque si no, no hay forma de seguir construyendo lo que quieres. Yo lo llamo ser el protagonista de la historia que tú deseas construir para ti, porque a veces somos aparentemente protagonistas de la historia que me hicieron creer que tenía que vivir, y no. ¿Qué deseo hacer? ¿No? Es verdad, tiene que partir de uno y construir y tejer sus propias redes para ser uno mismo y dejar de ser infelices, ¿no? Porque a veces nos hacen creer lo que señalas, que tu vida estaba destinada a esto, porque hijo de médico tiene que ser médico, no, hijo de abogado tiene que ser abogado, no necesariamente.
Y esos son los conflictos generacionales de que, o una familia de policías, todo el mundo tiene que ser policía. ¿Qué peso para las nuevas generaciones? ¿No? Y eso es lo que ustedes trabajan. Constrúyete en un nuevo camino. Y eso es muy importante. Maite, ya infelizmente para variar contigo siempre el tiempo se me pasa corriendo y he dicho 1000 veces, yo no debo decir eso porque sabemos que el tiempo es justo, pero es verdad, lo que pasa es que con Maite podemos hablar 3 horas y no nos vamos a dar cuenta que ya fue, pero vamos a seguir hablando después porque te invito para saber cómo es esa otra etapa donde existe la reconstrucción de las vidas a través de los nuevos elementos que tú estás planteando. Realmente te agradezco, me gustaría que des un mensaje a las mamás, a los papás, a tu nena, mira tan linda, preciosa, y a todos que quisieran un poco involucrarse en ese tema y dónde llamar caso necesiten, ¿no? Ajá, bueno, te cuento que me reciclo, yo estoy ahora en búsquedas de alguna institución editorial, algún proyecto donde publicar el cuento, me interesaría mucho publicarlo, así es que espero que dentro de poco ya traerte el ejemplar impreso porque alguien me escuchó, ¿sí? Y de otro lado, el mensaje, no más que el mensaje, es lo que creo que es la esencia de esto, es que afortunadamente no hay edad para autorreciclarse, jamás nuestro cerebro dejará de hacer conexiones neuronales nuevas y desde allí permitirnos ser mejor cada vez. Los que quieran, búsquenme en el Facebook, tal cual está ahí, Maite Cortés. Sí, y exacto, sí, Maite Cortés. ¡Ah, gracias! Eso es, ¿no? Y sigamos en contacto a través de esa vía. Que la pasen de cuento, pero hecho realidad. Perfecto. Bueno, yo de mi parte le doy un abrazo a tu nena. Realmente en este tiempo ha crecido tanto y me sorprende, sigue ¿no? en el colegio, ya ingresó. Era una nenita pequeña y de pronto ya es una jovencita. Entonces le deseo lo mejor. Y sobre todo la suerte que tiene de tener una madre como tú, realmente, y un papá, porque conocemos al papá también, un papá maravilloso, que juntos han logrado lo que han logrado, ¿no? Una niña como tú. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo tengo que hacerles una pequeña invitación, porque es un tema muy importante. La Sociedad Peruana de Pediatría va a comenzar su segundo curso virtual, que se llama Actualización en Inmunizaciones. Ahí ustedes tienen la página. Lógicamente es válido para la recertificación, eso es muy importante. Las vacantes son limitadas, comienza el 1 de octubre al 11 de diciembre, son cursos muy específicos. El temario, ahí lo pueden ver, es muy importante. Quienes quieran, pues pueden entrar a la página nuestra y ver que esto de la sociedad, y es más, llamarnos a nosotros para poder informarles, ¿no? A Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, para poder informarles. Yo creo que ustedes pueden tener esta recomendación y lógicamente el horario va a ser los jueves a las 3 de la tarde. Esto es muy importante porque nosotros hicimos una serie de investigaciones pequeñitas para saber cuál era el mejor horario que se adaptaba a todos los que querían participar, y este resultó ser el mejor horario. Así es que finalmente los invitamos a todos para que puedan participar en este importante curso. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho, agradecemos a nuestros invitados, a Rafael Pajuelo, a Maite, porque nos han dado un tema muy importante, ambos relacionados con la lectura interna, que es muy importante, que es lo que señala Maite, y la lectura externa de experiencias que nos presentó Rafael. Y bueno, hoy día este programa se repite a las 4 de la tarde, agradeciendo siempre a Alter Latina, a la Fundación Bernard Van Leer y a la Fundación Telefónica, que nos permite llegar a ustedes. Muchísimas gracias. El próximo lunes con otro tema. Y lógicamente siempre con el tema de la lectura. No vamos a agotar este tema porque es importante que nuestros niños aprendan a leer. Gracias, Maite. Ya comeremos la torta de la nena después y nos vemos hasta el próximo lunes. Every night I will be with you.